Hola, muy buenas. Mi nombre es David Ortigual Alcalá, pertenezco a la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos y este es el segundo año que participamos en el Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe. El título que hemos elegido para nuestro trabajo es Aprendizaje obtenido en la educación física bilingüe y no bilingüe. Es un enlace del trabajo presentado en el Congreso del curso pasado, pero en el que se otorga todavía una mayor importancia al rol que tiene la educación física bilingüe impartida en este idioma, en inglés, para intentar comprobar los efectos que tiene a nivel de la percepción del alumnado en relación a su aprendizaje. Por lo tanto, el principal objetivo del estudio fue contrastar el aprendizaje obtenido por los estudiantes en función de si han recibido la educación física en inglés o en castellano. Para ello hemos utilizado una metodología mixta, es decir, hay una parte cuantitativa en la que los alumnos contestaron a un cuestionario validado para el presente estudio y una parte cualitativa a través del instrumento de recogido de datos de la entrevista con la profesora que impartió docencia tanto a los alumnos que recibieron la educación física bilingüe como a aquellos que lo hicieron en castellano. Pero el principal fin de esta investigación es comprobar de qué manera el profesorado utiliza inglés o no inglés en su aula y a través de este idioma si se crean ventajas o desventajas sobre el factor de aprendizaje. Es decir, si el hecho de que el alumno reciba la educación física en inglés va a hacer que aprenda más o aprenda menos el contenido curricular concreto de la educación física. Por lo tanto, son varios los interrogantes que surgen en torno a la posibilidad o los beneficios que puede tener impartir en inglés un área como la educación física con tantas particularidades a nivel de movimiento corporal, habilidades motrices, relaciones interpersonales, inserción social, práctica de actividad física y deportiva, que tradicionalmente se ha impartido siempre en el propio idioma de castellano. La primera cuestión sería si es un impedimento o no que la educación física sea en inglés. Estudios precedentes así lo confirman. El profesorado entiende que ya bastante es con impartir todo el currículo tan denso que se tiene en la etapa de secundaria respecto a esta materia, como para que encima esta tenga que ser impartida en inglés, principalmente por dos factores. Uno, porque el alumno a veces no tiene nivel, y dos, quizás la que actualmente más peso cobra, que es que el profesorado tampoco tiene ese nivel mínimo para poder desarrollar un discurso técnico en el área, en ese idioma. Otro aspecto es cómo se configuran los grupos. Y ya se ha demostrado cómo en algunos casos los grupos bilingües se configuran a partir del expediente académico del alumno, con lo cual existe una especie de guetificación con los grupos de castellano. Aquellos que peor nota tienen son los que van a recibir el área, en este caso la educación física en castellano, con lo cual viene a ser como una especie de diversificación ya desde principios de la etapa. Está formado el profesor de educación física para poder impartir en otro idioma. Aquí cada comunidad autónoma tiene su propia legislación al respecto, pero por ejemplo a día de hoy en Castilla y León un B2 ya equivale a la acreditación lingüística tanto en primaria como en secundaria, que te permite impartir un área no lingüística en inglés. Este B2 puede obtenerse desde muchas vías y muchas fórmulas. Algunas de ellas lógicamente no acreditan un conocimiento elevado y una destreza elevada para poder impartir una asignatura en inglés, y se está acreditando al profesorado. Por lo tanto, parece que también es importante hacerlo no solo en el idioma, sino en la metodología. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre dos aspectos fundamentales. ¿Qué tipo de metodología vamos a utilizar, tanto la bilingüe como en el propio área de educación física? Y el nivel y forma en la que se utiliza en inglés. Son varios los interrogantes que surgen a este respecto. ¿Imparto toda la clase en inglés? ¿Solo unos contenidos? ¿Qué tipo de vocabulario empleo? ¿Utilizo los mismos o similares que puedan ser utilizados en el área de inglés como tal? ¿No? Participaron en este estudio 138 alumnos de los 4 cursos de la ESO, de la etapa de secundaria, en concreto en un instituto de educación secundaria ubicado en Castilla y León y en un contexto de medio rural.
Básicamente, 64 alumnos recibieron la educación física en castellano y 74 alumnos la recibieron en inglés. Esta totalidad de alumnos está distribuido de manera proporcional en primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Se generaron dos instrumentos de recogida de datos atendiendo a esa metodología de carácter mixta. Por un lado, un cuestionario validado ad hoc por los grupos al finalizar el curso. Este cuestionario fue elaborado en la investigación, fue validado además por un análisis de fiabilidad de Cronbach por un grupo de expertos que dieron su visto bueno tras varios envíos con una técnica Delphi, y cada uno de los grupos, en cada uno de los cursos, tanto el bilingüe como el no bilingüe, cumplimentó este cuestionario al finalizar el proceso, siempre atendiendo a variables y a factores aspectos en relación al aprendizaje. Por otro lado, también se realizó una entrevista en profundidad con la profesora, analizando tanto anteriormente como al finalizar el curso cómo ella percibía que el hecho de impartir la educación física en inglés podría variar o no el propio aprendizaje y la facilidad a la que el alumno podría enfrentarse a las tareas, así como a la propia evaluación de las mismas. Como ya hemos comentado anteriormente, el tipo de análisis empleado es mixto, es decir, hay una parte cuantitativa a través del programa SPSS, su versión 20, en el que se han analizado las diferencias encontradas sobre las variables específicas del propio aprendizaje en cada uno de los grupos, tanto el tema de bilingüe como el no bilingüe. Para ello se ha empleado una técnica de ANOVA de 2 vías mixta, y por otro lado, a través del empleo del WebQDA, un programa de computación de datos, se ha empleado la técnica de análisis de contenido de la propia entrevista realizada a la profesora a través de la propia codificación abierta, axial y selectiva, estableciendo unas categorías comunes a la parte cuantitativa de los cuestionarios y a partir de ella extrayendo y seleccionando a través de la triangulación y saturación aquellos extractos de texto más significativos. El principal resultado de esta experiencia es que el grupo bilingüe percibió un mayor aprendizaje de contenidos que el no bilingüe. En concreto, ese aprendizaje se transcribía en la potenciación de aquellos contenidos que se habían impartido desde el comienzo y a través de los cuales el alumno podía y tenía una transferencia a su propia aplicación posterior. Se empleó la metodología en educación física de estilo actitudinal en los dos casos, pero se comprobó como el hecho de impartirse en inglés no fue ningún impedimento. De hecho, los alumnos aumentaron tanto el aprendizaje de los propios contenidos, así lo mostraron en los propios procedimientos de evaluación empleados, y en el propio nivel de inglés, que eran capaces de hablar al finalizar el curso y respecto al comienzo del mismo, sobre todo potenciando las destrezas de listening y de speaking, ¿sí? A través de ese trabajo de conversación, paralelamente se iban desarrollando la propia gramática en las pruebas escritas, así como las diferentes pruebas relacionadas con la gramática y con el use of English. Además, impartir la segunda, una L2, la educación física en inglés, no influye en el aprendizaje curricular. Esto desecha uno de los mitos que siempre ha existido, es si desarrollo la educación física en inglés, los niños van a aprender menos educación física y menos inglés. Se vio que en este caso no fue así. Además, se constata que la configuración de los grupos desde el comienzo parece incidir en el rendimiento académico, pero esto ya no es problema de que la educación física se imparte en inglés o no, es que desde el comienzo ya se están configurando los grupos con un menor rendimiento académico a aquellos que se va a impartir en castellano, con lo cual parece lógico que ese rendimiento académico no pueda mejorarse si no se establecen las estrategias necesarias durante el proceso de enseñanza. Además, la motivación del alumno no varía por impartir la asignatura en inglés o en castellano. Las variables respectivas a motivación permanecieron igual en cada uno de los grupos, con lo cual no supone un impedimento motivacional al alumno que el área vaya a impartirse en otro idioma. Por lo tanto, extraemos 3 conclusiones principales. La primera es que el hecho de utilizar el inglés como lengua vehicular en áreas no bilingües, como en este caso la educación física, no tiene por qué ser un condicionante para no poder desarrollar los contenidos curriculares con garantías. De hecho, se ve incluso lo contrario, que los alumnos, además de incrementar su nivel de inglés, el carácter intrínseco de movimiento que tiene el área de educación física hace que los contenidos propios del área puedan ser adquiridos incluso mejor que en castellano.
Es necesaria la formación permanente del profesorado a la hora de impartir la educación física en inglés, ya no solo en relación a qué nivel tiene el profesorado de inglés, sino a cómo hago para introducir el inglés como lenguaje vehicular a la hora de enseñar la educación física, los propios contenidos de la educación física. Sería muy bueno, y lo comentamos como una vía futura, de proponer prácticas de éxito en los centros. Para ello, las direcciones provinciales de cada ciudad o las propias comunidades podrían llevarlo a cabo. Experiencias y estudios que hayan demostrado el aporte que considera el tema bilingüe, de tal manera que los profesores de este modo utilizarían prácticas de éxito que ya han reflejado sus garantías y su funcionamiento, y no estaríamos dando bandazos de cada año ir probando diferentes cosas que pueden o no funcionar. Aquí se presentan algunas de las referencias bibliográficas utilizadas en el estudio. Toda esta investigación nace de la tesis doctoral defendida este año por la compañera Alejandra Hernando, y también algunos estudios que han sido base y han sido referencia a la hora de comprobar estos efectos y este tipo de investigaciones en el ámbito internacional. Muchas gracias por su escucha. Para cualquier consulta ahí reflejo tanto mi correo electrónico como mi cuenta de Twitter e incluso el perfil del ResearchGate para consultar cualquier tipo de publicación que hemos llevado a cabo en los últimos años. De nuevo, muestro mi gratitud de formar parte de este congreso y poder compartir este tipo de experiencias con los compañeros y profesionales. Un saludo, gracias.